Y hoy en la gran tertulia de la economía nos acompañan en los estudios de Capital Radio empezando la semana, la fría semana, Rafael Ramiro, que es profesor de gestión empresarial de Comillas y CADE. ¿Qué tal, profesor? Bien, sin plan de manifestarme esta semana. Ya sé por qué lo dice, porque tenemos una auténtica carta de manifestaciones para empezar la semana en España. Ahora las revisamos. ¿Quién se manifiesta y por qué? Pues hablaremos de ello enseguida. También con Julián Salcedo, presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios y socio director en CEFRE, que habrás visto, Julián, lo mal que siguen las cosas en China, en tu Sí, sector, ¿eh? sí, el tema de la vivienda está cada vez peor en China. La verdad es que cuando un sector de la importancia que tiene la vivienda en China se hunde, porque es que se hundió, no se trata de decir que cayeron las expectativas, tardará años en recuperarse, ¿no? Por mucho que sea China, por mucho que le inyecten capital, etcétera, ¿no? O sea que tardará unos cuantos años, sí está mal. El dato último para actualizar a nuestros oyentes, precios de la vivienda nueva en China, Han menos caído, 0,1, han caído. otra caída. Aunque hay gente que dice, bueno, solo un 0,1. Bueno, Inversión inmobiliaria, menos 10,4 en noviembre, que es mucho. Nos acompaña Guillermo de Haro, es vicedecano de EA University. ¿Cómo estás, Guillermo? Buenos días. Buenos días, Luis B. Aquí preparado para lo que nos pongas. Para lo que venga, si es que viene de todo. Fíjate que hay hasta un Consejo de Seguridad de Naciones Unidas dedicado a la inteligencia artificial y el impacto que puede tener en la paz del planeta. Bueno, salía hace poco Mark Andresen hablando del tema y más allá de la acta de la Unión Europea ya hay bastantes casos comentando qué ocurre con drones dirigidos por inteligencia artificial. ¿Quién toma la decisión y quién se defiende de eso? Porque están ya más que probados, ¿no? Funcionan y son de guerra casi todos, ¿no? Funcionan y la ética aquí es complicada de gestionar como en otros muchos casos de guerra. Y ahora tenemos varios campos de prueba desafortunadamente por el mundo. Cierto, drones que eligen sus objetivos, deciden si son civiles o militares, lo deciden ellos a partir de las imágenes captadas y de su entrenamiento. Es un tema apasionante. Pero por ir por orden, semana de manifestaciones en España, que decía Rafael Ramiro, tenemos dos grandes convocadas. Una de funcionarios empleados públicos pidiendo mejores condiciones salariales y continuidad del MUFACE, y otra de agricultores contra el acuerdo de libre comercio del Mercosur. Bueno, si se manifiestan es porque, bueno, de alguna manera ven en peligro lo que se tiene, ¿no? Y como todo en la vida, depende de dónde te pille, lo miras de una manera u otra, ¿no? Yo en el caso de la manifestación de Muface, lo que está claro es que si hipotéticamente el 1,5 millones de funcionarios pasan a la sanidad privada, creo que todos vamos a estar peor. Mejor no. Colapsa O sea, más la eso para empezar. pública. Entonces yo personalmente pienso que eso no puede ocurrir. Me imagino que tal y como están las negociaciones, eso no puede ocurrir. ¿Llegará a un acuerdo? Pues yo creo que progresivamente el sistema tendrá que, ¿no?, integrarse en el sistema de la seguridad social, ¿no? Si eso es lo que se está buscando. Pero lo que no se puede hacer es que a 15 días vista de teóricamente acabar el acuerdo, estemos todavía sin una solución, ¿no? Entonces, si yo fuera funcionario, y bueno, yo tengo alrededor mío funcionarios, ¿no? Como quien no tiene, ¿no?, funcionarios, ¿no?, familiares, pues sí que lo ven en peligro porque sobre todo toca un tema muy sensible, que es el tema de la salud, ¿no? Donde, bueno, si no estás en tratamientos o no tienes nada, pues bueno, a lo mejor te preocupa menos, ¿no? Pero si hay gente que lleva tratamientos, pues hombre, esa incertidumbre ya va más allá de cualquier tipo de consideración económica o política, sino que al final es tu salud, ¿no? ¿Y por qué no aprovechamos para hacer la pregunta incendiaria, que quizás es el momento? ¿Por qué no el mismo sistema o la misma fórmula para todos los ciudadanos? Sea cual sea la fórmula. Sí, yo creo que es lo que ocurrirá aquí y lo que yo también en su momento creo que pasa con las pensiones, ¿no? Que hay unas pensiones, digamos, una diferencia importante entre unas y otras, de 3.000 y pico, una vez dije la cifra y Hermenegildo me corrigió, ¿no?, con la cifra que nadie tenía 4.000. Bueno, 3.000 y poco, ¿no? Es lo que cobra uno, ¿no? Y las más bajas, que pueden ser ahora 500, 600 es la más baja, una pensión. Contributiva, la no dices. contributiva. La no contributiva. A medio plazo no es sostenible. Lo que sí que será sostenible es que todo el mundo tenga una pensión pública, una ayuda, ¿no? Luego cada uno que se la complemente. Pues en el caso del servicio de sanidad, pues todos
¿no? Una sanidad mínima y quien pueda pagarse una de calidad. Bueno, es que yo sí que soy, no digo partidario, pero yo pienso que al final, si no hay, hay que repartir. Y la mejor manera de repartir para mí es el que lo utiliza lo paga, ¿no? Este es un tema bonito, Julián? Bueno, esto tiene varias vertientes, ¿verdad? La primera de ellas es que los funcionarios se manifiestan y se quejan, creo que con razón, desde su perspectiva, porque ellos tienen muface desde que se integran a trabajar como funcionarios, ¿no? Otra cosa es que luego, una vez allí, pueden elegir entre si utilizan la sanidad pública o la sanidad privada, pero ellos entran con esa condición. Entonces, claro, ahora si la van a perder, es una especie de, vamos, una especie no, es un derecho adquirido al cual no deben por qué renunciar, digamos, alegremente, si consideran además que les perjudica. La segunda es si realmente tiene justificación el que un colectivo específico esté discriminado, positivamente en este caso, y goce de un acceso a la sanidad privada que los demás no gozamos, ¿no? Los que queremos sanidad privada tenemos que contratarla y pagarla, ¿no? Además de la pública. Pero, claro. Además de la pero el pública. funcionario también la paga. Al Sí. funcionario se le deduce todos los meses el coste de Muface, ¿eh? Te lo digo Pero a los seguro. ciudadanos, Como a a ver, cualquier trabajador que claro, nos deducen ¿no? la cotización a la seguridad social, ¿no? Pues, sí, sí. ¿O es un Sí, extra? pero que, ¿eh? ¿Es un extra el pago por No. Muface o es el equivalente a lo que un trabajador le descuentan por seguridad social? Desconozco. Es lo mismo, ¿no? Claro, es lo mismo, la misma cotización. Entonces, bueno, porque ese colectivo específico tiene una posibilidad que los demás no tenemos, ¿no? Y la tercera, no cabe ninguna duda, que es que las condiciones que le impone el Estado, el gobierno, para contratar la póliza, porque en definitiva es una póliza lo que Sí. suscriben con compañías aseguradoras, pues las compañías aseguradoras dicen, y yo creo que justificadamente, que no le salen los números, ¿no? Y entonces, claro, pues es una aseguradora privada, no está para regalar nada. Si no le salen los números, oiga, auménteme la póliza, el importe de la póliza, o yo qué sé, o reduzcamos prestaciones, o que haya una especie de copago, no lo sé. Pues ¿no? como la sanidad pública, si no le salen los números, ¿qué hace? No, Pues la sanidad pedir pública, más pues, dinero a los ciudadanos. claro, ¿no? nos sube Claro. Sí, la sí, es lo mismo al cotización, final. claro. A mí lo que me parece interesante de este tema es que a menudo, como dice el dicho, los árboles no te dejan ver el bosque. Y para mí el gran tema de todo esto es la falta de una estrategia a largo plazo. Más allá de la situación actual que estamos viviendo, tanto con el tema de las pensiones o con el tema de Muface, es fácil encontrar a mucha gente, expertos y datos que llevan hablando de esto hace mucho tiempo. Los cambios demográficos en economía son uno de los principales factores de cambio y factores de peso. Y escucharemos aquello de no se podía saber, pero se sabía perfectamente que pues, venimos con un problema demográfico grande, que tenemos una población envejecida, que además llevamos un tiempo con una inmigración inesperada y pues muy peculiar, y esto iba a tener impacto tarde o temprano. Sabemos que tenemos un problema de deuda, que eso tampoco facilita cualquiera de estas decisiones y, bueno, pues afectará y nos afectará a todos de una manera o de otra, no solamente a los funcionarios como Muface o a los pensionistas. Luego está la manifestación de los agricultores, de las organizaciones profesionales, pidiendo explicación del impacto real que va a tener en sus vidas, en sus transacciones, el acuerdo de libre comercio firmado por la Unión Europea con Mercosur. Es curioso, ¿no?, que se firme y no tengan información o digan no tener información sobre el impacto que va a tener. Bueno, no lo querrán compartir porque, como comentábamos el otro día, firmar también se firmó en el 19 un acuerdo muy similar y no se llegó a la práctica, ¿no? Porque ahora lo tienen que refrendar los propios países, 15 países, un porcentaje, los parlamentos, ¿no? Yo, en este caso, también tengo una posición sí al acuerdo comercial, pero información y sobre todo que se respeten los mismos requisitos que se les pide a los agricultores europeos, todo lo que viene de fuera. Y eso Pero es lo que eso probablemente... no es posible. Bueno, pues entonces no se podrá hacer, pero eso sí que es competencia desleal. O sea, tú lo que no puedes hacer es que a un agricultor de fuera no le pidas lo mismo que le estás pidiendo al de dentro, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues me imagino que hay un grupo dentro de lo que es el mundo de la ganadería y la agricultura que sale ganando, y es normal, ¿no? El aceite de oliva, ¿no? Todos estos sectores, y otros que salen perjudicados, como puede ser la parte de los ganaderos y el vacuno. Y claro, dar detalles es
quién gana y quién pierde. Y el que pierde, pues va a exigir una compensación. Entonces, yo sí que creo que como sigamos haciendo acuerdos y no de alguna manera protejamos a nuestros agricultores, como hacen los americanos y hacen los japoneses, pues ¿quién va a poder mantenerse en el campo? Es que es muy difícil. No solo del campo, es que ir al campo e intentar encontrar un oficio o algo es prácticamente imposible, porque se está despoblando totalmente. Sí, ahí hay un elemento en la ecuación que no se nos debe olvidar, que es el de los consumidores o de los ciudadanos que quieren tener acceso a determinados productos y producidos en el propio país son inalcanzables para ellos. Julián. Yo desde luego soy partidario del libre comercio, de los acuerdos de libre comercio, porque efectivamente favorecen las relaciones entre países, las exportaciones y de alguna manera deberían de favorecer también la competitividad, ¿no? Porque efectivamente cuando abres las vías de posibilidades de que vengan otros, pues te obliga a ser más competitivo y el que menos lo es, pues lo normal es que quede expulsado o retirado del mercado, ¿no? Pero claro, efectivamente hay que competir con las mismas reglas del juego los dos lados. Lo que no puede ser es que, estoy en contra del proteccionismo, no cabe ninguna duda, ¿no? Lo que no puede ser es que hay un nivel de exigencias muy alto, que seguramente es bueno para los consumidores, ¿no? Digamos, menos utilización de productos nocivos, etcétera, pero que para los productos que se producen fuera y que vienen de fuera no tengan el mismo nivel de exigencia. No nos engañemos, esto encarece el coste de producción para los europeos y los productos que vienen del exterior son más competitivos. Conclusión, pues al final poco a poco iremos perdiendo capacidad agrícola. O sea que me parece lógico que los agricultores manifiesten su descontento, pero sobre todo transparencia y transparencia. O sea, que nos expliquen el alcance real de los acuerdos. Si tienen razón los agricultores, habrá que buscar la fórmula de protegerles. Si no la tienen, tenemos que conocerlo. Yo no estoy en condiciones todavía de saber si tienen razón o no los agricultores. Guillermo. En mi caso es un poco más curioso por un tema personal. En el año 2002 yo venía aquí a Madrid para hacer el MBA en el IE y una de las cosas que me apasionó fue la economía, con Javier Garrillo, con Gonzalo Garland, con Manuel Romera. Y escribí un caso de estudio, de hecho, bueno, escribí 3, pero uno de los casos de estudio era Mercosur, y se llamaba Un caso de desintegración regional. Y el caso hablaba de lo complicado que lo estaba teniendo Mercosur porque había un país grandísimo, que era Brasil, que tenía mucho peso, porque Argentina pues venía o estaba empezando ya a dar muestras de lo que pasaría en las 2 décadas siguientes, y 2 países muy chiquititos como Uruguay y Paraguay, que complicaban mucho que esto fuese más allá de lo que apuntaban al principio. Curiosamente, y pese al choque entre Lula y Milei, parece que Mercosur se reactiva y se reactiva con una negociación con Europa que pone a todo el mundo las orejas tiesas para ver qué es lo que pasa. Esta semana Tommy Roe, un agricultor relativamente conocido en redes, decía que, por ejemplo, el caso de la oliva va a poder venir sin restricciones y va a haber tarifas para la española durante 15 años para llegar hasta allá. Y esa asimetría a él particularmente le afecta notablemente. Salvo que después desde la Unión Europea haya un plan, haya una compensación, haya unas ayudas. Y ese es de nuevo el otro gran problema de visión a largo plazo y estrategia a largo plazo. Y es que lo que estamos viendo es que la Unión Europea lleva una temporada que el sector primario, bueno, y que casi todos los sectores, porque el automóvil también está sufriendo, la energía está sufriendo, la pesca está sufriendo. Entonces, comentábamos aquí hace unos cuantos días, ¿se puede equivocar alguien tantas veces seguidas? Sí, sobre todo porque, claro, se plantean las ayudas o las protecciones a los sectores de 2 maneras. Una, cerrando la entrada de productos de otros países o subvencionando los tuyos. Y en los 2 casos se generan asimetrías y tensiones. Es evidente, ¿no? Y luego llega Pram y te va a poner la etiqueta de proteccionista y entonces te va a poner unas tarifas a ti en función de lo que le interesa a él, ¿no? Porque ya lo está diciendo que el sistema PAC, ¿no? La política agraria común, es un sistema de subvención a nuestros agricultores y lo que va a hacer es compensarlo con una serie de aranceles, ¿no? Y bueno, pues esto es política porque estoy de acuerdo contigo, Guillermo. Milei también llegó al poder diciendo que Mercosur bajo ningún concepto lo iba a firmar, bajo ningún concepto. Ya. Porque yo me acuerdo que fue el examen que puse a mis alumnos el año pasado, que justo había, a ver, si fueras Milei, ¿qué harías, no? Y esa era una cosa, que no iba a hacer lo del Mercosur, que estaba a punto ahí de hacerse, nada. Entonces es pura política que lo que es una realidad es que si tú vas al campo ahora,
o te vas a rural, la verdad que hay mucho desánimo, hay muchísimo desánimo. Es que ya no es solo tema de que te puedas sentir que no se le exige a los de fuera lo mismo, es que el papeleo que se pide, lo que no se puede hacer, incluso no puedes quitar los rastrojos que luego tienes temas de incendios. Y es una realidad, ¿no? Entonces la gente no lo entiende, Sí, porque incendios no e hay transparencia, como decía inundaciones, Julián. O sea, no te informan, sino que simplemente se toman decisiones diciendo que va a ser mejor para ti, pero la gente no lo nota. Bueno, hay otro problema muy grave en el campo, ¿verdad? Y es la falta de mano de obra. O sea, no hay mano de obra suficiente. En muchos casos las producciones no son extensivas y por tanto no son rentables. Y entonces, claro, la mecha está prendida. Si no tienes gente para trabajar en el campo y si cuando los encuentras la explotación no es rentable porque los costes han subido muchísimo, no solo el coste de la mano de obra, que también con los salarios mínimos, etcétera, sino con todos, lo que tú has dicho, burocracia, ¿no?, que han implantado, pues efectivamente la mecha está prendida y luego el producto, aunque todos cuando vamos a las tiendas, a los supermercados, pues nos parece que todo está carísimo, ¿no? Lo que es verdad es que si es cierto lo que dicen los agricultores, el precio que les pagan a ellos realmente no cubre prácticamente Y los es costes, cierto, ¿no? es cierto. Claro, no cubre los costes. Es que luego a nosotros se nos incrementan por el transporte, la intermediación, etcétera, lo que tú quieras. Pero claro, el que está produciendo aquello no le salen los números. Hablando de números, sabéis que hoy van a pasar en Europa dos cosas importantes, en Francia y en Alemania. En Alemania, Bundestag, moción de confianza que va a perder Scholz, él mismo se lo ha convocado sabiendo que le iba a perder y adelantar las elecciones. Y en Francia, bueno, pues de momento se van a prorrogar los presupuestos y el nuevo primer ministro, a ver si dura más que el anterior, a ver si dura más que Barnier, el señor Bayrou, me gustaría que le escucharais, porque él dice tener mucha conciencia sobre cómo es o cómo hay que enfocar el problema del déficit y la deuda que tiene Francia. Eh bien, je crois que cette question-là, déficit et dette, c'est une question qui pose un problème moral, pas un problème financier seulement, un problème moral. Parce que se débarrasser de ces charges sur ses enfants, dans les pays comme les nôtres, dans les pays de montagne, d'enracinement, c'est très mal vu. Dice Bayrou que le parece que es una cuestión esta del déficit y la deuda que está planteando un problema moral, es decir, no un problema económico. Él lo plantea como un problema moral para la sociedad francesa. No solo es un tema financiero, porque deshacerse de las cargas pasándolas a tus hijos, dice, en países como los nuestros, habla de la cultura de los pueblos, de las comunidades, está muy mal visto. Pues es lo que estamos haciendo, o corregidme. Totalmente. O sea, pero son dos cosas distintas. Que lo vaya a solucionar porque diga que no somos morales, ya me cuesta creerlo. Pero que es una realidad lo que estamos haciendo. O sea, en el 2007 España tenía una deuda del 43% sobre el PIB y ahora estamos en el 107, ¿no? Pero cualquier país, Francia, lo tiene también fatal. O sea, yo se lo digo a mis propios hijos, efectivamente, los Next Generation, ¿no?, los fondos que nos Sí. estamos gastando, está muy bien puesto el nombre. Es que lo va a pagar la próxima generación. Y es una realidad. O sea, nosotros estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades porque va todo a la cuenta, como si vas a un bar, apuntármelo a la cuenta, y eso al final lo va a tener que pagar la siguiente generación o la siguiente, ¿no? Y los números, como decía Guillermo, si los haces, o sea, salvo que venga un periodo inflacionista, ¿no?, que de alguna manera te lo diluya, nos hemos puesto a un nivel de deuda que o entramos en deuda perpetua, donde, bueno, ya todo el mundo piensa que, bueno, el principal no hay que devolverlo y vivimos sobre los intereses, o desde un punto de vista económico, y lo llevamos diciendo aquí años, la siguiente crisis es la crisis de la deuda, ¿no? El déficit y la deuda, el déficit público y la deuda pública son instrumentos de política económica, que los gobiernos tienen que aplicar en un momento determinado. Pero lo que no puede ser es que los gobiernos acepten el desequilibrio permanente, ¿no? Y por tanto, déficit permanente y deuda creciente. Porque efectivamente lo que tú decías, Rafael, se convierte en deuda perpetua, que es lo que ocurre. O sea, al final nadie piensa en que va a devolver la deuda que tiene pendiente de pago y simplemente renovar, pagando intereses. Esa no puede ser la solución. No puede ser la solución en Francia, que tiene una deuda tremenda, terrible, ¿no?
y que tienen muchos conflictos internos. Sobre todo porque es injusto, ¿no? Como dice Ray Dalio, la deuda de unos son los activos de otros. No puedes abusar de los otros. Puede arrastrar a otro país. O sea, el Sí. problema que nos generamos nosotros, Francia, España o cualquier otro país, arrastra a los demás, ¿no? Es que es otro caso como lo que estábamos comentando. Yo aquí he puesto muchas veces el ejemplo de hace muchos años de la deuda como ponerse gordo. El problema es que tú puedes comer 10.000 calorías al día, pero si eres Usain Bolt o Rafael Nadal y entrenas y las utilizas para ser más productivo y generar más valor, vas a tener un retorno. Si no las utilizas de esa manera, pues lo que va a ocurrir es que te vas a poner más gordo y eso te va a generar problemas de salud, te va a generar problemas de movilidad y resolver eso requiere otra vez, de nuevo, más energía, más consumo o a veces decisiones dramáticas. Y normalmente solo funciona cuando son varias de ellas, no solamente una, sino cambiar de hábitos de consumo, cambiar de... Entonces, es un problema serio que para mí era siempre fácil de entender así. Lo que ocurre es que han jugado todos a ello. No se podía saber la deuda ilegítima, ya lo escuchamos hace tiempo, meter aspectos éticos a una decisión que ha sido básicamente política y una decisión que no ha tenido impacto económico porque nadie se ha preocupado por la productividad. O incluso hablando de los fondos NextGen, es que ya no solamente España, en España el caso es muy grave, pero en muchos casos no se han gastado por completo y no está claro en qué se han gastado cuando tenían un objetivo muy específico. Bueno, no está claro, pero puedo interrumpirte, Guillermo, no está claro. ¿No? En nuestro caso, sí sabemos que no se han dedicado a lo que tenían previsto. Esto sí lo sabemos, porque prácticamente se han utilizado un porcentaje muy reducido, el 30 y tantos % de los fondos, y de esos, la inmensa mayoría ha ido destinado a las administraciones públicas, que no era el objetivo. O sea, esto no es un invento, esto es una realidad, los datos están ahí, ¿no? Luego no han servido ni para modificar las estructuras productivas, ni para generar incentivos, ni nada parecido. Y luego también, uniendo a lo que decía Julián de la política fiscal, ¿no? Que es legítima y desde un punto de vista económico se tiene que utilizar, pero que hay que utilizarla bien, es que creo que la estamos mezclando con la política monetaria, porque todos estos incrementos de déficits y deudas, que estamos a unos niveles del 6% en Francia, en Estados Unidos, de déficit anual, se mezcla con que los bancos centrales han multiplicado por 4 su balance. O sea, porque al final, ¿quién le presta mucho de ese dinero a los gobiernos? El propio Banco Central. Entonces, si lo piensas un poco fríamente, es como que nos estamos haciendo trampas, ¿no? Porque al final hay alguien allí que le está dando, ¿no? a la maquinita, no tanto a lo mejor de billetes como pensábamos anteriormente, pero sí como, de alguna manera, deuda al gobierno. Y entonces, bueno, entramos en un escenario como que si alguien de alguna manera quiere exigir su activo, como decías tú, y empieza a decir que dámelo, y empezamos todos, pues esto se cae porque hemos construido en los últimos 15 años, a partir de la crisis financiera, no digo por la excusa, pero habría que decir con la excusa de la crisis financiera, hemos creado un castillo que desde un punto de vista objetivo numérico da un poco de miedo. ¿En qué punto dejó de ser moral el uso del déficit público y la deuda públicas como herramientas de política fiscal y monetaria? Sí, porque como estabas diciendo, estamos, digamos, condicionando el futuro de las próximas De generaciones, los ¿no? hijos y Está los claro nietos, sí. que cuando les dejamos toda esa cantidad de deuda, pues llevan con un lastre que muy difícilmente van a poder recuperar, ¿no? Hablabas antes de Dalio, yo recuerdo que hace unos años le pude entrevistar cuando vino a Madrid con el primero de sus libros, ya tiene varios y muy recomendables, Todos. y le hice una pregunta que había hecho antes a más economistas y a más expertos en la temática, que era muy sencilla. ¿La deuda se puede pagar? Y él fue categórico, no. No. Cuando el resto de la gente normalmente desviaba la pregunta, le daba vueltas, tal. Y él fue muy categórico. Y entonces la siguiente pregunta era, ¿y qué vamos a hacer? Y dice, bueno, pues lo que se ha hecho históricamente, esperar a ver si la inflación arregla parte, quitas, patadas para adelante, que es la deuda perpetua. Pero bueno, pues de nuevo, él plantea una serie de escenarios en función de los riesgos. Últimamente en su blog y en su LinkedIn, pues apunta hacia cada vez la situación más complicada posible. Y de nuevo, esto es algo que ha ocurrido históricamente antes y no suele terminar bien. Me gustaría saber hasta qué punto somos conscientes de ello, ¿no? Porque ¿cuánta gente conocéis que tiene deuda entre sus activos? Bonos, letras de los estados, deuda incluso corporativa también, emitidas por las empresas. ¿Cuánta gente hay en el mundo que tiene deuda? Muchísima, ¿no? Casi todos, podríamos decir. Deberíamos tenerla todos,
Porque lo que Bueno, nos la tenemos. enseñan o enseñamos en la universidad es que tienes que diversificar. Y obviamente uno de los activos es deuda pública o deuda corporativa, ¿no? Tienes que mezclar. Entonces, desde el punto de vista técnico, la diversificación te lleva a que una parte, ¿no?, de tu inversión tiene que estar en ese tipo de activos. ¿No? Ya vemos que las letras del Tesoro, que es uno de esos instrumentos, es uno de los más codiciados por los particulares, ¿no? La última subasta, que si no recuerdo mal fue la semana pasada, se adjudicaron 2.580 y tantos millones de euros, aunque el tipo marginal sigue bajando, como no puede ser de otra forma, se duplicó la demanda respecto de la oferta que hacía el Estado. Está claro que es un activo deseado, ¿no? Tanto como casi o incluso más que el Bitcoin. ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis visto este fin de semana? ¿Cómo se ha ido a los 106.000 dólares? Están 105.000 ahora mismo, ¿eh? No picamos, Luis Vicente. Yo ¿No toda la picáis? semana nos lo dices, pero yo no voy a comprar. Yo no. ¿No habéis Por lo menos, cambiado de no sé, opinión? Guillermo. Yo no, pero me arrepiento de no haberlo hecho. ¿Y Guillermo? Yo es que hablar de esto es muy doloroso. Yo, Es ¿sabes? muy doloroso. Vengo del mundo tecnológico. Ha habido 3 momentos en mi vida en que estaba a punto de comprar Bitcoin hace muchos años. ¿A qué precio estaba? ¿Recuerdas cuando Cuando arrancaron con los primeros sistemas de minería, porque era una de las cosas que discutíamos en clase y que enseñábamos. Esto acaba de empezar, es un proyecto que puede ser cuando gracioso. estaba a 10 dólares? Y cuando los usaban para pagar pizzas. Y luego, un poquito después, con la idea de probar los wallets y de probar cómo funcionaba a nivel de seguridad. Y era básicamente, pues eso, esto es algo nuevo que ha salido, que está empezando a crecer, hay que probarlo, y dentro del probarlo, y nos lo estuvimos planteando. O sea, ahí, así como otras veces esquivas una bala, en esta se me ha escapado un tren. Dicho esto, estaba convencido entonces y seguía convencido ahora de que de hacerlo era básicamente por probar. No sé qué ocurrirá, pero no es un activo soportado por nada más ahora mismo que el sentimiento del mercado hacia un lado o hacia otro. Guillermo de Haro, Rafael Ramiro y Julián Salcedo. Gracias y buen lunes.